Sí, pero si no, no podemos seguir esperando, niños. Vamos a arrancar nomás. Ahí está. Bueno, entonces hemos visto que la nutrición son todos los procesos por los cuales el organismo obtiene diferentes sustancias que necesita para vivir. Entonces hemos visto que aunque por ahí nosotros pensemos que la nutrición tiene solamente que ver con el sistema digestivo, en realidad también está comprometido el sistema respiratorio, la digestión, la circulación y la excreción. Entonces, ¿cuál vamos a ver hoy? Bueno, ya vimos respiración, digestión, circulación. Ahora vamos a ver circulación. Excreción nos dejamos para el próximo. Miren ese cuadrito, que ese cuadrito es el que va a sintetizar todo lo que vamos a ver estos meses. Ya vimos el de acá, el de la derecha, el de la izquierda, que vimos sistema digestivo. ¿Qué hace? Descompone los alimentos para obtener los nutrientes. Entonces, ¿qué va a tomar el sistema digestivo? Los alimentos y el agua, y va a pasar los nutrientes al sistema circulatorio. Ahora vamos a ver cómo. El aparato digestivo va a eliminar sus desechos que van a ser la materia fecal. Después lo que ustedes también ya vieron fue lo del aparato respiratorio, que lo que va a hacer incorporar oxígeno y va a expulsar el dióxido de carbono. El dióxido de carbono para el ser humano es un desperdicio, un desecho, entonces lo tiene que eliminar. Ese desecho después lo van a utilizar las plantas para fabricar su propia glucosa, o sea, su propio alimento. Entonces, ese oxígeno también va a pasar al sistema circulatorio para que le distribuya a todas las células del cuerpo y a la vez va a ir levantando, recogiendo todo el dióxido de carbono para que nosotros lo eliminemos. También va a eliminar agua. Y lo eliminamos por medio de la respiración. Ahora vamos a ver el aparato circulatorio, que es tan fantástico. Y después nos quedaría ver aparato excretor, que ya lo veremos próximamente. Entonces, funciones de la sangre. Las funciones de la sangre son, ya vimos, transportar nutrientes y oxígenos de la célula, y después por el otro lado, retirar de la célula los desechos. ¿Qué van a ser los desechos? El dióxido de carbono, urea y otros más que hay. ¿Cómo va a estar compuesta la sangre? Nuestra sangre está compuesta de 55% de una fracción líquida. Esto es aproximadamente porque varía según sean varones o mujeres. Por ahí el varón tiene más proporción de sólido que las mujeres. Después vamos a ver los números que los puse más adelante. Entonces tenemos, la sangre está compuesta en un 55% de plasma, que sería como el líquido, la parte líquida, y un 45% de células. Las células serían los glóbulos rojos, glóbulos blancos, mayormente glóbulos rojos. Profe, ¿cuánto dijiste de por ciento? No escuché. Ahí está, 55% de plasma y 45% de células, que serían glóbulos rojos casi todos. Ah, ok. Y ahora vamos a ver, cuando nosotros vamos nos hacen un análisis de sangre, después yo quiero que ustedes busquen un análisis que tengan en su casa, si de ustedes mejor y si no de cualquier persona. Se van a fijar que arriba, lo primero que aparece es algo que se llama hematocrito. El hematocrito es un análisis que se hace así, miren. A ustedes le sacan la sangre, lo pasan a un tubo de ensayo, del tubo de ensayo va una centrífuga. La centrífuga funciona algo así como un coinor, gira, 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 gira. Bueno, lo que hace es, los tubos están inclinados, entonces lo más pesado se va al fondo. Si uno gira algo, lo pesado se va al fondo y lo más liviano va a permanecer en la superficie. Entonces así lo que hacen es separar el sólido del líquido. Entonces, normalmente esa proporción puede ser entre un 45% de sólido, porque todos los glóbulos se van a amontonar al fondo. A la mitad ven que hay una franjita blanca, eso van a ser las plaquetas. Y luego lo de arriba va a ser el líquido. Entonces así le dan a ustedes la medida, el porcentaje que tienen de hematocrito, o sea, qué porcentaje de sólido tienen dentro de su sangre. Es muy importante porque esto le va a dar, si ustedes tienen anemia, la parte sólida, o sea, la parte de los eritrocitos va a estar más baja. Entonces es una forma de detectar la anemia. Entonces el análisis funciona así. Cuando ustedes le sacan sangre, lo meten en un tubo de ensayo, ese tubo de ensayo va a una centrífuga donde gira, 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 lo más pesado se va al fondo, que serían los eritrocitos, y ahí le sacan el porcentaje de sólido que tienen dentro de su sangre. Vamos a ir al siguiente. Acá está. Fíjense, esto sería una sangre normal. Hay alguien que no sé quién no me escucha. ¿Por qué no le contestan en el grupo que Marimar que decía eso, creo. Que salga y entre otra vez o trate de usar auriculares? Que toque su imagen ustedes que ya más o menos ya lo manejan. A mí tampoco me escuchaba, pero salí, volví a entrar y se escuchó bien después. Ah, bueno, díganle que haga eso. Bueno, entonces fíjense acá. No.
acá tenemos 3 tubos de ensayo que han pasado por la centrífuga. A ver, por Sí. favor, muteen eso. Entonces, en la sangre normal, acá, este simbolito que aparece un circulito con una cruz abajo, esto identifica lo femenino. Esto se llama espejo de Venus. Es un símbolo, se llama espejo de Venus porque parece un espejo. Ustedes lo sostienen de abajo y es un espejo. Entonces eso representa lo femenino. El de abajo que tiene la flecha hacia arriba se llama espada de Marte, o sea, sería lo masculino. Entonces, ese símbolo lo van a encontrar mucho en biología para que ustedes se den cuenta lo que es de femenino de lo masculino. Entonces, ahí les dice que en una sangre normal, una mujer va a tener entre el 37 y el 46% de hematocrito, es lo normal. En cambio, el varón va a tener un 42 a un 52% de hematocrito. O sea, fíjense que el hematocrito en un varón es un poco más alto que el de una mujer, ¿sí? Y después, por ejemplo, si ustedes se van a hacer un análisis de sangre y tienen anemia, van a encontrar que su hematocrito es más alto, más bajo, perdón. Entonces ahí le van a avisar para que hagan algo al respecto. Después vamos a ver más adelante. Y por ejemplo, si ustedes tienen un exceso de glóbulos rojos, les va a salir así más alto, ¿sí? Bueno, entonces esto así se ve la anemia y acá tienen los datos. Después igual yo esto lo voy a subir, así que no se preocupen. Ahora vamos a ver cómo se compone la sangre. La sangre está compuesta de plasma sanguíneo, que sería eso que habíamos visto, la parte amarillita del tubo de ensayo. Esperen que admita luz. Ahí está. ¿Cómo es el plasma? El plasma tiene un aspecto amarillento, su mayor parte está formada de agua, y después el resto van a ser sales, proteínas, lípidos. Lípidos serían grasas. Glucosa sería azúcar, y urea. Urea es como el desecho que va a quedar de las proteínas, de cuando se utilizan las proteínas. Y después, ¿de qué más va a estar compuesta nuestra sangre? Aparte de la parte líquida, vamos a ver, vamos a avanzar, las células sanguíneas. ¿Cuáles van a ser las células que vamos a encontrar en nuestra sangre? Acá pueden ver. Los principales van a ser los glóbulos, estos son todos sinónimos, glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes. Siempre que aparezcan, están hablando de lo mismo, ¿sí? Glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes. Entonces, acuérdense que estas son las únicas células que tiene el cuerpo humano que no tienen núcleo. Fíjense que aparecen como si estuvieran hundiditas. Bueno, están hundidas arriba, o sea, si yo las tomo así, están hundidas de los dos lados. Entonces tienen un huequito de arriba y un huequito de abajo, suponiendo que esto, si no así. Bueno, ahí en ese lugar se va a unir el oxígeno o el dióxido de carbono para ser transportado. Entonces, su función fundamental es el transporte de oxígeno, y son las células que son más abundantes en la sangre. Entonces, nuestras primeras células sanguíneas son las que están acá, los glóbulos rojos. Sería como una especie de dona sin que tenga hecho el agujerito totalmente. Una cosa así se vería un glóbulo rojo. Luego, la siguiente que vamos a tener van a ser los glóbulos blancos o leucocitos, que serían todos estos, son diferentes tipos de glóbulos blancos, que serían los linfocitos, eosinófilos, basófilos, neutrófilos. Todos estos son glóbulos blancos. Estos sí tienen núcleos, hay de varios tipos, y su función es siempre de defensa del organismo, ¿sí? Entonces, estos son los que patrullan nuestra sangre para defendernos de algo que nos pueda hacer mal, entonces para eso dan vuelta a los glóbulos blancos. Por ejemplo, cuando ustedes están enfermos, les hacen un análisis para ver si se elevaron los glóbulos blancos. Cuando tenés elevados los glóbulos blancos, quiere decir que tenés una infección, ¿sí? Y después, por último, vamos a tener esos que ven al costadito, que se llaman plaquetas o trombocitos. Estos acá de la derecha, sumamente importantes, porque esos fragmentos celulares van a ser lo que van a ayudar a la coagulación sanguínea. Eso hace que cuando ustedes se corten, todas las plaquetas van a concurrir a ese lugar y van a ayudar a que esa lastimadura se tapone y la sangre deje de salir. Entonces son sumamente importantes para la supervivencia de las personas, las plaquetas. Ahora vamos a avanzar. Ahora vamos a ver la función transportadora de la sangre. Fíjense que tenemos acá un dibujito. Muy bien. Lo que vemos acá a la izquierda, esto sería lo que pasa dentro del intestino delgado. Ven que arriba dice entrada de nutrientes. Bueno, ahí ya nuestro sistema digestivo lo desarmó todo a los nutrientes en sus formas más simples y están pasando por esa vellosidad intestinal y los está llevando la sangre, los transporta a todos los tejidos. Fíjense que de los tejidos pasa a cada una de las células del cuerpo.
O sea, la entrada de nutrientes va a ser por nuestro sistema digestivo, por la vellosidad intestinal, y de esa vellosidad intestinal va a ser transportada a todas las células del organismo. A la vez, esas células funcionan como pequeñas fábricas, como pequeñas unidades, y también produce desechos. Entonces, esos desechos los va a mandar a la sangre, y la sangre los va a transportar hasta el riñón. Entonces, esos desechos los vamos a eliminar por medio de la orina. Los desechos que producen, todos los desechos celulares van a ir al riñón, también por la sangre, ahí van a ser filtrados y ahí se va a formar la orina, y ahí lo vamos a eliminar. Ahora miren, vayamos abajo a la izquierda, alvéolo pulmonar. Esto se encuentra dentro de los pulmones, es la mínima unidad que tenemos dentro de los pulmones, y acá es donde se produce el intercambio gaseoso. Entonces, entra oxígeno, el oxígeno es transportado por la sangre, mayormente por los glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes, va a cargar el oxígeno va a ser transportada por la sangre y lo va a llevar a todos los tejidos y a cada una de las células, porque nosotros necesitamos el oxígeno en cada una de nuestras células. Una vez que la célula haga lo que tiene que hacer, va a producir como desecho el dióxido de carbono. El dióxido de carbono se va a transportar por la sangre, va a volver al alvéolo pulmonar y va a ser liberado para que nosotros lo eliminemos cuando expiramos, ¿sí? Entonces, la función de la sangre es transporte, transporta todo lo importante, o sea, transporta los nutrientes y el oxígeno y va a eliminar los desechos y el dióxido de carbono de todas las células del cuerpo, desde la punta del pie hasta la punta acá, hasta la cabeza. Todas las células de su cuerpo están trabajando permanentemente, necesitan nutrientes y oxígeno y eliminan desechos y dióxido de carbono. Y el que va a transportar todo esto van a ser los glóbulos sanguíneos y el plasma dentro de la sangre. O sea, la función más importante de la sangre es la transportadora. A ver, yo debo haber puesto algo abajo. Sí, ahí está. El dióxido de carbono, los nutrientes y los desechos se transportan disueltos en el plasma. El oxígeno se combina con la hemoglobina formando la oxihemoglobina. Porque el glóbulo rojo adentro tiene una proteína que se llama hemoglobina. Entonces la hemoglobina se va a combinar con el oxígeno y va a formar la oxihemoglobina. Cada uno de los glóbulos rojos puede transportar hasta 4 moléculas de oxígeno. Acuérdense que cada molécula de oxígeno es O2, o sea, cada molécula de oxígeno está compuesta por 2 átomos de oxígeno. O sea que va a llevar 4 moléculas de oxígeno y 8 átomos de oxígeno. O sea, si los contara individualmente. Muy bien. Entonces, eso recuerden, el oxígeno se combina con la hemoglobina está dentro del glóbulo rojo y va a formar la oxihemoglobina. Y después lo va a transportar por todos los tejidos del organismo a cada una de las células que tengamos en el cuerpo. A ver qué más puse ahí. Ah, muy bien. Cuando el oxígeno se libera y la sangre toma un color más oscuro, entonces yo puedo distinguir si la sangre es oxigenada o no oxigenada por el color. Cuando está rojo brillante es porque está transportando oxígeno. Entonces lo que me rompí probablemente, lo que me lastimé sea una arteria. Por el color me puedo dar cuenta. Por eso la sangre que nos sacan a nosotros, nos sacan de las venas. Entonces el color de la sangre que nos sacan siempre es un poco más oscura, porque es sangre venosa, no es sangre arterial. Bueno, ahora vamos a ver, dentro de nuestro cuerpo tenemos vasos sanguíneos. Entonces, dentro de esos vasos sanguíneos vamos a tener... Se traba todo, profe. ¿Qué parte? Sí, se traba un poquito se traba. ¿Lo que se mueve o lo que hablo? Lo que hablas. Lo que habla. Qué bacán. Sí, a veces se traba un poquito. Bueno, Un poco. lo positivo de esto es que lo que se vaya grabando se va a grabar bien. Así que bueno, entonces sigamos viendo. Vasos sanguíneos vamos a tener de 3 tipos. Ahí les muestro. Entonces, el sistema circulatorio va a estar formado por los vasos sanguíneos y el corazón. Acá podemos ver, fíjense, el que tengo acá primero es una arteria. Es como si yo la cortara longitudinalmente. Si yo la miro de frente, vería como si fuera un tubo. Y este es como un tubo cortado a lo largo. Entonces, fíjense que la arteria es mucho más gruesa que la vena. La vena está al lado. ¿Ven la vena? Es mucho más muscular. Las paredes de la arteria son fuertes y elásticas.
porque tienen que resistir, el corazón le va a alargar la sangre y entonces es como que tiene que resistir esa presión, entonces son fuertes y elásticas. Y en cambio las venas son más finitas, y acá a la derecha tenemos el capilar. Hay capilares que son tan finitos que tienen una sola célula finita de grosor, o sea, son extremadamente finitas porque llegan a todos los lugares de nuestro cuerpo. Entonces, las venas, o sea, la arteria va a llevar la sangre desde el corazón a todos los órganos. En cambio, las venas van a hacer el camino inverso, van a ir recolectando sangre de todo el exterior, o sea, de las partes más lejanas del cuerpo, van a juntarla a toda la sangre que ya viene con dióxido de carbono y lo va a llevar hacia el corazón. ¿Para qué? Para que después vaya por los pulmones y esa sangre sea oxigenada. Vamos a avanzar. Entonces, las venas llevan sangre desde los órganos al corazón y los capilares son de diámetros muy pequeños, forman redes en los órganos, conectando la red arterial con la venosa y sus paredes son muy finas. Son tan finitos los capilares que se pueden romper de nada. Por ejemplo, si ustedes tienen mucha tos o, por ejemplo, vomitan, se van a dar cuenta si se miran de cerca cuando les pase esto, que algunas veces los capilares de su cara se rompieron. O sea, cuando uno hace mucho esfuerzo con algo, se pueden romper los capilares, ¿sí? Por eso cuando nosotros nos golpeamos y se arman moretones, es porque los capilares, que son muy finitos, se rompieron. Y esa sangre que se liberó empieza a ser procesada por el sistema del cuerpo y primero pasa de, ¿se acuerdan que les decía que los glóbulos rojos tenían hemoglobina? La hemoglobina es color rojo. Entonces, primero va a estar rojo amoratado, después va a pasar a ser verde, porque la hemoglobina se va a transformar en biliverdina, y al final se va a poner amarillento, porque se va a transformar en biliverdina, hasta que después se va a limpiar todo eso el propio organismo. Entonces es muy fácil de romperse los capilares porque son extremadamente finitos los últimos que hay, los que están sobre la piel o que van a cada uno de los lugares. Miren, vamos a ver. Acá está. Ahora vamos a ver vasos sanguíneos. Miren, ¿cómo logramos la diferencia que tenemos entre las arterias y las venas? Es que la sangre corre por las arterias porque yo tengo un corazón que lo empuja. El corazón se contrae y en cada contracción manda con fuerza sangre por las arterias. Entonces, con esa fuerza, la sangre se va a desparramar, pero en cambio para volver, no tiene nada que lo impulse. Entonces, lo que ayuda a que la sangre venosa vuelva son nuestros músculos, porque las venas van en medio de los músculos, entonces esa presión que hace los músculos va subiendo la sangre para que haga el retorno venoso, y las venas tienen muchas válvulas. Las válvulas impiden que la sangre vuelva para atrás. Fíjense acá, en el dibujo de la izquierda la sangre sube, y cuando la sangre quiere bajar, las válvulas se cierran para que no vuelva hacia atrás, ¿sí? Entonces, por eso, las personas que tienen mala circulación es muy importante que caminen. La caminata es la mejor forma de mantener de que la sangre vuelva, si no después se hinchan los pies porque se empieza a retener líquido porque tenés un mal retorno venoso, ¿sí? Y también pasa, por ejemplo, cuando una señora, una mujer está embarazada, como la vena principal está a la espalda, la vena cava inferior, cuando vos estás embarazada, todo el bebé como que oprime todo eso, entonces hace muy difícil, más dificultoso que la sangre vuelva. Entonces por eso la mamá ya, sobre todo en el último trimestre, se empieza a hinchar mucho los pies, y además en esa época, justo con todo ese esfuerzo, empiezan a salir, ¿cómo es que se llaman? Hemorroides pueden llegar a salir, que es cuando las venas así se engrosan mucho porque hace mucho esfuerzo para volver y hay algo que está obstruyendo. Y las otras cosas, ¿cómo es que se llaman los que salen las piernas? Varices. Entonces la época en que te aparecen varices y te pueden llegar a aparecer hemorroides por todos esos problemas de circulación que uno tiene. Entonces las venas tienen válvulas, en cambio las arterias no necesitan. Y miren qué sabio que es el cuerpo humano. Nosotros tenemos, las venas son más superficiales y las arterias siempre son más profundas. Entonces, en caso de que uno se lastime, uno se va a lastimar una vena, o sea, la sangre que va a salir va a ser venosa, porque en cambio, si estuviera superficialmente, hay un corte, cada vez que lata nuestro corazón, nuestra sangre va a salir a chorros, entonces sería más fácil que nos muéramos desangrados, ¿sí? Entonces, como que está protegido. Las arterias están más profundas y las venas están más superficiales.
A ver, muy bien. Y acá tenemos un capilar. Fíjense que el capilar tiene una célula de grosor, es muy finita, y por ahí al último ya circulan los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, y esos amarillitos serían las plaquetas. Y bueno, y ahí iría todo esto diluido en plasma. ¿Sí? Vamos a avanzar. Entonces, las capilares tienen paredes extraordinariamente finas para permitir el intercambio con los tejidos, porque estos capilares van a ser también los que van a llegar a los pulmones. Entonces ahí llegan, son tan finitos los capilares que los glóbulos rojos prácticamente pasan de a uno. Imagínense lo finito que son. Bueno, después si nos cortamos, después que me quedan 10 minutos, vamos a ver. El corazón. Vamos a pasar a ver el corazón. Acá tienen. El corazón lo podemos dividir en 4 cavidades. Acá abajo vamos a tener los ventrículos y arriba vamos a tener las aurículas. Siempre, en todos los dibujos que encuentren sobre el sistema circulatorio, lo que esté en color azul representa lo que tiene sangre con dióxido de carbono, y lo que esté rojo va a representar la sangre oxigenada. Entonces, lo que va a hacer el corazón va a ser, por este sector, miren, vena cava superior. Esto va a recoger la sangre con dióxido de carbono de toda la parte superior del cuerpo. Miren, acá abajo tenemos otra vena grandota que es la vena cava inferior, que es la que yo les decía recién que en el caso de las personas cuando están embarazadas, empiezan a tener problemas de circulación porque esta es la que es como apretada por todo el volumen del bebé y todas las bolsas que tiene en el embarazo, entonces es esa, la vena cava inferior. Entonces esto va a recoger la sangre con dióxido de carbono que viene de toda la parte inferior del cuerpo. Todo esto va a pasar, o sea, esta sangre con dióxido de carbono que viene de la vena cava superior y de la vena cava inferior, va a pasar de la aurícula derecha al ventrículo derecho. El ventrículo va a apretar con fuerza y va a llevar toda esa sangre por la arteria pulmonar que se va a dividir por 2, o sea, a los 2 pulmones para ser oxigenada, ¿sí? A su vez, bueno, así va a ir, entonces, ahí va a liberar el dióxido de carbono y esa sangre va a tomar oxígeno. Y va a volver por las venas pulmonares izquierdas, que está acá, y por las venas pulmonares derechas. Esa sangre que ya viene con dióxido de carbono va a pasar a la aurícula, de la aurícula va a pasar al ventrículo, y el ventrículo lo va a apretar con fuerza, con mucha fuerza, y va a ir por la aorta, y la aorta va a distribuir esa sangre con oxígeno para todo su cuerpo. ¿Sí? Entonces, la parte izquierda va a impulsar la sangre para que vaya a los pulmones y la parte derecha va a enviar la sangre ya oxigenada a todo su cuerpo. Bueno, ahí pueden ver cómo late el corazón. Fíjense, como yo les decía recién, espero que lo puedan ver más o menos a la animación, viene la sangre de vena cava superior, vena cava inferior, va de la aurícula al ventrículo. Del ventrículo lo impulsa con fuerza hasta los pulmones. Y después esa sangre oxigenada, que aparece en las flechitas rojas, vuelve por esas 4 venas, entra y es impulsada por la aorta, que sería esta que forma así como un giro a todo el cuerpo. ¿Sí? Ahí sería. Cada vez que yo escucho un latido es cada una de las veces. Fíjense, esto que se ve grueso acá abajo, eso es músculo. O sea, el corazón es un músculo muy fuerte. Entonces ese músculo va a ayudar a que se contraiga y le va a dar fuerza suficiente. Imagínense que esa fuerza de ese latido va a llevar la sangre hasta todo mi cuerpo, a mis pies, a mi cabeza, para todos lados. Entonces es algo muy fuerte y siempre rítmico. Entonces, muy bien. Avancemos. Entonces vamos a tener, siempre se habla que en el cuerpo humano tenemos un doble circuito. El circuito pulmonar menor, que sería toda esa vuelta que hace por el corazón y pulmones, eso sería el circuito pulmonar o el circuito menor. Y después el circuito mayor es el circuito de la sangre por todo el cuerpo. Entonces ustedes tienen que saber que el circuito pulmonar o menor, como su nombre lo dice, pulmonar, quiere decir que va entre los pulmones y el corazón. Entonces pues se llama circuito menor porque da vuelta acá arriba nomás. En cambio, el circuito general o mayor es la sangre que se distribuye por todo su cuerpo. Entonces, circuito pulmonar o menor, corazón y pulmones, y circuito general o mayor,
por todo el cuerpo. Bueno, acá les dice que es lo que hace el circuito menor. Lo que hace es transforma la sangre que es pobre en oxígeno en sangre que tenga mucho oxígeno, o sea, porque llevamos la sangre con dióxido de carbono para que se vuelva a oxigenar. Y entonces, en el cambio, en el circuito mayor, llevamos sangre con oxígeno y nutrientes a todo nuestro cuerpo. Miren, y ahí pueden ver un dibujo general. Fíjense que lo azul siempre va a ser lo venoso, o sea, lo que tiene dióxido de carbono, y lo rojo va a ser lo arterial, o sea, lo que tiene oxígeno. Por eso no es que nosotros tengamos algunas azules y otras rojas en el cuerpo, se ven el mismo color. Nada más para que nosotros nos demos cuenta cómo van, los ponen de diferente color. Entonces recuerden, azul con dióxido de carbono, rojo con oxígeno. Muy bien. Y después, cuando se hacen más finitas las arterias y más finitas las venas, se van a llamar vénulas y van a formar los capilares que van a estar interconectados. ¿Sí? Entonces eso va a ser ya la última parte donde ya se ramifican y se conectan los capilares. Bueno, ahora vamos a ir a la parte entretenida, a mí que me entretiene mucho. Enfermedades de la sangre. Entonces ya habíamos nombrado recién la anemia. La anemia, ¿qué es lo que nos da? Nos sentimos fatigados y sin energía. ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué tenemos anemia? Porque hay pocos glóbulos rojos o porque tenemos poca hemoglobina, o sea, quiere decir que nuestra alimentación tiene poco hierro, ¿sí? Otra enfermedad es la leucemia es un cáncer, hay una excesiva reproducción, o sea, no hay un límite en el crecimiento de las células, y como las células estas son las células, los leucocitos, o sea, los glóbulos blancos van a crecer en exceso, entonces cuando dicen leucemia, estamos hablando de un cáncer en la sangre donde hay un crecimiento exagerado de los glóbulos rojos. Y ese mismo crecimiento exagerado en glóbulos rojos hace que disminuyan los glóbulos blancos, hace que haya menos glóbulos rojos. Entonces vamos a tener un montón de problemas, es muy peligroso. ¿Dónde va a estar afectado? La médula ósea. La médula ósea, si nosotros cortamos un hueso, es lo que está dentro de un hueso. Por ahí lo vemos más en los huesos de pollo, cuando a veces que adentro tiene como una cosa roja, así, si ustedes rompen el hueso, bueno, eso es la médula ósea. Ahí adentro se fabrican los glóbulos, adentro de la médula de los huesos. Ahí se producen y después los van liberando a la sangre. Y después otra enfermedad de la sangre que tenemos se llama hemofilia, que hay problemas en la coagulación. ¿Se acuerda que yo les hablaba que las plaquetas, la función que cumplen es, cuando nosotros nos lastimamos, las plaquetas activan toda una cadena para que ese agujerito, esa lastimadura se tapone, se forme un coágulo y dejamos de perder sangre. Bueno, hay personas que tienen fallas en esas plaquetas, entonces tienen problemas de coagulación. Es extremadamente peligroso, porque si ustedes se pueden pensar, las veces que nosotros nos lastimamos y nos cortamos en nuestra vida es un montón. Entonces, esas personas no coagulan y se pueden morir tranquilamente desangrados. Entonces, lo que ellos tienen es constantemente un tratamiento en que les dan factores de coagulación para que más o menos lleve una vida normal. Pero, por ejemplo, imagínense en el momento en que tienen que parir un hijo, o les pasó, es muy raro que pasen mujeres, es una enfermedad que es muy, se da más en los varones. Después, ahora les voy a contar por qué. Miren, volvamos atrás y les puse, ¿qué